Ya, en su pantalla pueden observar las páginas que ustedes tienen que desarrollar. Es una especie de es una especie de cuestionario, la página 8 y 9 y la 12 y la 13. En el caso que de pronto tengan alguna duda, pues me hacen saber para ayudarles a responder, ¿sí? Todo debe estar dentro del libro, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya, ahí está. Ya, chicos, tal vez ¿Todas estas alguien... páginas, Lisa, llenamos o hay que llenar todas hasta la unidad 2? ¿Nos puede ayudar con Solo eso? estas páginas, por favor, según lo que vayamos nosotros analizando, ellos tenemos que ir llenando también. Ah, ya, gracias. Bueno, espero... Ya, copiamos. Ya, bueno, el domingo anterior yo realmente tuve asuntos personales y no pude estar presente. Sin embargo, la clase de inglés y de biología les dejé grabado. Ha habido algunos estudiantes que me han estado preguntando que la clase de biología ha estado bastante corta. Entonces yo sí justamente le hice una grabación de 12 minutos con la intención de no cargarles de mucha información porque entiendo bien que son temas que necesitamos justamente ir hablando poco a poco para que de pronto ir despejando alguna duda. ¿Sí? Solo le agrego al señor Shuno en la lista. ¿Alguien más llegó tarde? Yo también le hice. Jennifer Ok. Ortiz. Yo le dicen Kevin Alvarado. Alejandro Condo le hice. A ver, Alejandro Condo. Kevin Alvarado está. Sí. Ya. Segundo Condo, listo. Ya, chicos. Listo. Entonces, como les había mencionado, vamos a empezar a trabajar hoy justamente ya con el libro. Nosotros, en la última clase del día domingo, que en la que se quedó grabado, ustedes podrán ver en su pantalla que hable justamente de lo que son los bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Entiendo bien que hayan repasado la clase, hayan visto de qué se habló, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy, ya para ir terminando, concluyendo este tema en relación a los bioelementos, hablaré justamente de estos 4 elementos de que son esenciales para la vida del ser humano. ¿Alguien recuerda cuáles son estos 4 elementos? Y de hecho vemos en química también todos los días, bueno, cada vez que hablan de los elementos del sistema periódico. ¿Me recuerdan cuáles eran estos 4 elementos? Primitivos, secundarios y oligoelementos. Ya, dentro de lo que son los bioelementos primarios, secundarios, tenemos una subclasificación. Como les acabo de mencionar, estos elementos son esenciales para la vida del ser humano, ya porque de una u de otra manera nosotros estamos compuestos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de nitrógeno, ya. Entonces, el día de hoy haremos una pequeña definición o descripción de lo que tiene que ver con lo que es el oxígeno, justamente, cómo y por qué está presente en la vida del ser humano, ¿cierto? Puesto de que el mismo hecho de pensar que nosotros estamos respirando, estamos obteniendo energía, ¿no es cierto? Si se están conectando los estudiantes. Ya. Bueno, perdón. Bueno, al hablar entonces específicamente del primer bioelemento en relación a los elementos primarios, hablemos acerca del oxígeno. Nosotros bien sabemos que el oxígeno lo respiramos y este nos permite justamente obtener energía para que así cada célula de nuestro cuerpo realice las diferentes funciones. Realice sus diferentes funciones, ¿cierto? Sin el oxígeno nuestras células obviamente por obvias razones van a morir, van a perecer, ¿no es cierto? Porque ya que el mismo permite, como les acabo de mencionar, las diferentes funciones. Por ejemplo, ahí tenemos la función de la respiración celular, ¿no es cierto? Más adelante la veremos también. Aquí también es bueno mencionar que el oxígeno es estrictamente necesario para nuestra vida. Está formando incluso parte de lo que es el agua. Porque ¿alguien recuerda la fórmula del agua? ¿Cuál es? H2O. H2O, ¿no es cierto? 2 moléculas de hidrógeno y ¿cuántas de oxígeno? Una sola, ¿no es cierto? Entonces, por ello que decimos que el oxígeno es un elemento indispensable para la existencia de la vida, ¿no es cierto?
Además, también podemos mencionar que ya como hemos comentado, lo necesitamos para producir energía para nuestras células, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se va a producir esta energía, chicos, en nuestras células? La energía se va a producir justamente, como les acabo de mencionar, y se le va a conocer como respiración celular. A lo que es la respiración celular, a lo que es la respiración, perdón. जर कल्पना was उभेर कच्चा Bien, entonces hablábamos de que dentro de este elemento primordial para la vida ocurre justamente el proceso de lo que es y conocemos como respiración celular. Una breve síntesis o una breve definición de lo que es la respiración celular, podemos mencionar que es un proceso en el cual nuestras células, es decir, de nuestro organismo, degradan a las moléculas de los alimentos, de lo que nosotros consumimos, ¿no es cierto? Recuerden que los alimentos que nosotros consumimos son los productores de energía. Esta energía es justamente degradada por nuestras células, ¿cierto? Y esto es lo que le conocemos como el proceso de respiración celular, ¿ya? Principalmente esto se da cuando degradan alimentos como la glucosa. Ustedes saben que esto implica lo que es el azúcar, una forma de energía también conocida como la ATP. Y en algún momento hablamos también justamente de lo que es el ATP, ¿no es cierto? Y se lo define como adenosina trifosfato, el ATP. ¿Ya? Eso es en relación al oxígeno, estimados. Sí, ahora para ir un poquito más rápido, hablemos acerca del carbono. Cuando hablamos nosotros del carbono, podemos mencionar que este es un elemento, primero que nada, lo podemos encontrar dentro del sistema periódico, ¿no es cierto? De la tabla periódica. Ya algunas veces ustedes en química hayan tenido la oportunidad de ver, ¿no es cierto? El número atómico, la masa atómica, la simbología, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero dentro de lo que es el campo de la biología, vamos a definirlo como uno de los segundo elemento, más abundante de nuestro cuerpo, ¿ya? Y no es que el carbono esté presente como un elemento químico, sino que se encuentra combinado o mezclado con otros elementos. En este caso podemos mencionar al oxígeno, al nitrógeno y al hidrógeno, ¿ya? Como les acababa de mencionar, estos 4 elementos principales para la vida. Ok, entonces en relación al carbono podemos mencionar, como les acabo de decir, que es el segundo elemento más abundante de nuestro cuerpo. Recuerden que no está, el carbono no está presente como un solo elemento, ¿no es cierto? Está combinado con otros elementos, ¿ya? Concretamente supone, ahora podemos mencionar que dentro de nuestro cuerpo está presente en un 18%, ¿ya? Dentro de lo que es la composición de nuestro organismo. Aquí también cabe mencionar que el carbono es parte esencial de todas las macromoléculas. Aquí podemos mencionar a lo que son las proteínas, a lo que son las grasas, a lo que son los glúcidos, etcétera, etcétera, ¿ya? En este último también podemos mencionar a lo que nosotros consumimos todos los días. Y a esta fuente le vamos a llamar hidratos de carbono. ¿Qué alimento contiene una gran cantidad de hidratos de carbono? ¿Alguien sabe? No. Es un alimento que se consume algunos café, almuerzo y merienda. ¿Arroz tal vez? ¿Arroz? Correcto, el arroz, ¿ya? El arroz contiene una gran cantidad de lo que es un hidrato de carbono. Es por eso que cuando una persona no tiene un metabolismo adecuado, se genera o se produce lo que es la obesidad, ¿no es cierto? Porque esta misma fuente de hidrato de carbono se viene como que a acumular. Y esta acumulación, ustedes saben cuáles son los problemas que desencadena, ¿no es cierto? Entonces, exacto. Es por tanto que en este caso es un elemento que forma parte de las estructuras de nuestro cuerpo, ¿ya? Como les mencionaba, que además de las moléculas que contiene el carbono, aquí también podemos mencionar lo que es la glucosa. Nuestras células obtienen la energía justamente de este proceso para generar energía, ¿ya? Eso es en relación al carbono, chicos, ¿sí? Bueno, en este caso ya para concluir en relación a lo que es el carbono, podemos mencionar que hay algunos compuestos de carbono, en este caso, bueno, ustedes de pronto escucharon o vieron en las noticias el monóxido de carbono y el cianuro también, estos dos elementos que están compuestos obviamente por carbono, por ellos, ¿cierto? Monóxido de carbono y cianuro. Estos, como ustedes conocen, son extremadamente tóxicos y de hecho en algunas ocasiones se ha oído o se ha visto en las noticias que
Por lo general, las personas que trabajan en lo que son las minerías, en las mineras, han sufrido intoxicaciones, ¿no es cierto? Porque el organismo de nosotros no está hecho para soportar grandes cantidades o grandes dosis de lo que es el monóxido de carbono o lo que es el cianuro. Ya, justamente esto se da, por obvio motivo, se ha dado inhalación de estas grandes cantidades de carbono durante algún periodo prolongado. Esto puede desarrollar una enfermedad irreversible conocida como el pulmón negro. ¿Ya? Eso es en relación a lo que son estos dos elementos nocivos para la salud, el monóxido de carbono y el cianuro, que como les acabo de mencionar, en grandes cantidades, esto va a producir una enfermedad conocida como el pulmón negro. ¿Sí? De pronto, tal vez alguna pregunta, chicos, o continuamos. Monóxido de carbono también podría ser algo referente al tabaco, profe. ¿Perdón? El monóxido de carbono, digo, sería como el humo del tabaco también. Por supuesto que sí. Esto, de hecho, podemos mencionar aquí algunos aspectos del humo del cigarrillo, ¿no es cierto? Y justamente lo que nos dice el compañero, hacemos referencia a lo que es el monóxido de carbono. E igualmente es algo nocivo. Específicamente afecta a qué parte del cuerpo humano. A la respiración, todo lo que es pulmones. Correcto, ¿no es cierto? E igualmente desencadenando una enfermedad conocida como el cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Ya. Este es en relación a estos dos elementos nocivos para la salud, chicos, el monóxido de carbono y el cianuro, ¿ya? Y dentro de estos, como dice el compañero, podemos mencionar el humo del cigarrillo. ¿Alguien más tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que acotar? ¿O podemos continuar? Hablemos acerca de lo que es el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno, en este caso podemos mencionar, chicos, les acaba de mencionar de la fórmula de lo que es justamente el agua, ¿no es cierto? La fórmula ustedes mencionaron que son 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno, ¿no es cierto? Es por ello que es un elemento también indispensable para la existencia del ser humano, ¿cierto? En este caso es bastante sencillo, bastante simple hacer una definición, puesto que el hidrógeno en este caso será considerado como el tercer elemento en gran cantidad dentro del cuerpo de nosotros los seres humanos, ¿ya? Fundamentalmente porque aquí recuerden que está presente la molécula justamente del agua, ¿cierto? Porque son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Hay que recordar que el agua supone, chicos, en este caso, más del 60% del peso de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, es por eso que se lo define como un elemento esencial para la vida del ser humano, ¿sí? Eso es en relación al carbono, al oxígeno y al hidrógeno. Más adelante hablaremos acerca del nitrógeno también, pero ya como ustedes vieron, se nos va a acabar el tiempo. Para ir un poquito más rápido, me gustaría hacer referencia a lo que es el calcio también, ¿ya? Que es un elemento también indispensable en la vida del ser humano. ¿Por qué diremos que el calcio es indispensable en la vida del ser humano? ¿En dónde se encuentra el calcio? ¿Ya? Entonces, de parte de estos minerales que componen el organismo, el calcio es el más abundante, ¿ya? Este va a ser considerado también esencial para la vida, ya que tiene una función, en este caso, estructural, ¿ya? Al hablar de la función estructural, podemos decir que está formando parte de qué en el caso de los seres humanos. Huesos. De los huesos, específicamente, bueno, aquí podemos, como les acabo de decir, tiene la función estructural, ¿no es cierto? Parte de la columna vertebral. También podemos mencionar que está presente en lo que son los dientes, ¿ya? También participa en lo que es la transmisión de los impulsos nerviosos, en la regulación de los latidos cardíacos y en la coagulación de la sangre. Para que, bueno, de pronto nosotros sufrimos un accidente aquí, para que cuando nosotros ya termina de salirnos lo que es la sangre, aquí tiene que ver la función de lo que son las plaquetas en combinación con lo que es el calcio, ya que este elemento ayuda justamente a lo que es coagular la sangre. Es también esencial para lo que son los latidos de corazón y también está presente en lo que son los impulsos nerviosos. ¿Qué es un impulso nervioso? Cuando se mueven los pies, así tal vez digo yo, o las manos. Exacto, sí, exacto, justamente, ¿no? Y de pronto nosotros, la sensación del calor, la sensación de las fuerzas, todo esto va a ser considerado como un impulso nervioso, ¿cierto? Recuerden que los impulsos son aquellos internos y externos también, ¿cierto? Ya.
Es en relación al calcio. Otro de los elementos presentes es el fósforo. ¿Alguien recuerda cuál es la simbología del fósforo? Dentro del sistema periódico. La P. Sí, correcto, es la P, ¿no es cierto? Eso, bueno, asumo que están viendo dentro de lo que es el área de química. Ya, en este caso también podemos mencionar que el fósforo es un elemento esencial para la vida, ya que el ser humano, dentro del ser humano contiene aproximadamente 770 gramos de fósforo dentro de nuestro organismo, ¿ya? Asimismo, este elemento no es que está en uno solo, sino que también se encuentra combinado con otros elementos. En este caso podemos mencionar también que el fósforo tiene dos funciones principales dentro de lo que es el cuerpo humano. Por un lado, está considerado que es bastante importante dentro de las estructuras óseas del cuerpo, ¿ya? Es decir, que donde se encuentra presente más del 90% dentro de nuestro organismo. Y dentro de la segunda función podemos decir que cumple de un papel energético, ¿ya? Brinda energía a lo que es el ser humano. Ya también se encuentra formando lo que es el ATP, la molécula del ATP, el adenosine-trifosfato, que dicho de otra manera es la glucosa, la energía generada por nuestro cuerpo, ¿ya? Eso es dentro de estos elementos que podemos mencionar dentro de lo que son las biomoléculas, chicos, ¿sí? Luego de esto continuaremos analizando cada una de ellos, ¿sí? Ahora tenemos, a continuación tenemos las biomoléculas inorgánicas. ¿Me podrían ayudar, por favor, con la lectura antes que se nos acabe el tiempo? Las biomoléculas inorgánicas del agua y las sales, mientras son las biomoléculas inorgánicas principales indispensables para la vida. El agua es la sustancia más abundante de los seres vivos. Alrededor del 70% está formado de dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno y una de oxígeno. Y debido a su estructura molecular tiene propiedades que la hacen imprescindible para la vida. Ya. Muchas gracias. Bueno, entonces hagamos una pequeña descripción o definición de lo que es el agua. Demos a conocer algunas características justamente de este elemento que es primordial o esencial dentro de lo que es la vida del ser humano, ¿cierto? Bueno, sabemos bien que al hablar del agua hablamos de una molécula conformada de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿cierto? Podemos mencionar también que una de las características del agua es la sustancia más abundante de nuestro planeta, ¿no es cierto? Y ya como les había mencionado, ¿cuál es el porcentaje de nosotros los seres humanos que estamos conformados de agua? Les había mencionado, ¿recuerdan? 69%. Sí, perfecto. Entonces, el agua, como les acabo de mencionar, es la sustancia, bueno, es considerada como la sustancia más abundante de nuestro planeta, ya que está formada por las moléculas que, como ya habíamos mencionado, de hidrógeno y oxígeno. Comúnmente esta se va a encontrar en un estado líquido, pero se estima más o menos que alrededor del 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Ya, si bien se encuentra también congelada, ustedes saben, ¿cierto?, en lo que son los polos, en lo que son las cumbres montañosas, ahí podemos encontrar en la forma de hielo y en la forma de nieve también. Bueno, también podemos mencionar que se lo va a encontrar en forma de gas, en forma de vapor. En esto justamente podemos hacer referencia a lo que es nuestra atmósfera. ¿Ya? Esa es una pequeña definición, descripción de lo que es el líquido vital conocido también, ¿sí? Podemos mencionar también algunas características, podemos decir que el agua es justamente el elemento donde se originó la vida y también como solvente universal, ¿no es cierto? Ya que, en otras palabras, decimos que se encuentra en alguna medida y prácticamente en todas las sustancias compuestas. Se encuentra presente en todas las reacciones químicas de nuestro planeta, ¿sí? Ustedes conocen, ¿no es cierto? Conocen cómo es el agua, su forma, etcétera, etcétera. Mencionemos algunas características de ella, chicos. De acuerdo a lo que conocemos del agua. Características como el sólido, tal vez, eso. Podemos decir que es transparente, podemos decir que es insípida. Incolora, sin sabor. Correcto. Ya. Ya, muchas gracias. Dentro de lo que es una de las características podemos mencionar que es insípida, ¿por qué? Porque el agua no posee un sabor determinado, ¿no es cierto?
Ya, en todo caso podemos decir que es un sabor neutro, por lo que al ser ingerida tendrá el gusto en todo caso de aquello que hayamos colocado, ya sea de azúcar o ya sea de sal, ¿cierto? Entonces decimos que es insípida porque no posee o no tiene un sabor determinado. Podemos definirla incluso como un sabor neutro. Ya, también mencionábamos en el caso del agua que es transparente, ¿no es cierto? Ya que el agua no posee un color determinado. También podemos decir que acá deja pasar los rayos de la luz casi por completo, a menos que haya otras sustancias disueltas en ella y que sí posean un color determinado. Tal es el caso que ocurre en las aguas, en este caso las aguas ricas en materia orgánica. ¿Ya? Aquí podemos mencionar lo que son los manglares justamente. ¿Ya? En este caso podemos decir que el agua es turbia, ¿no es cierto? Bien, entonces la compañera nos había ayudado en la lectura de lo que es el agua y pues yo estaba haciendo referencia a lo que es las características físicas, en este caso a lo que es el agua. Habíamos definido que es insípida, habíamos dicho también que es transparente. También podemos, bueno, ustedes mencionaban que en este caso podemos decir que es inodora. ¿A qué hace referencia, chicos, cuando digo que el agua es inodora? Diego, no se preocupe, ya le coloqué en la lista. ¿A qué decimos, bueno, a qué hacemos referencia cuando decimos que el agua es inodora? No. Cuando decimos que el agua es inodora, hacemos referencia a que el agua no tiene tampoco olor. Exacto, sí. Hacemos referencia a que el agua tampoco tiene olor, ¿no es cierto? Excepto al que permanezca en aquellas sustancias, ya como les había mencionado, dentro del agua esté alguna sustancia disuelta. Es ahí cuando va a tener un olor, ¿no es cierto? Caso contrario, el agua de manera general se va a catalogar como una sustancia inodora en este caso. Ya, finalmente, para terminar, podemos mencionar acerca de la conductividad eléctrica. ¿Qué podemos decir en relación a la conductividad eléctrica? Podemos decir que es un muy buen conductor de la electricidad, ya que justamente las moléculas cargadas eléctricamente, en este caso hacemos referencia a lo que son los iones, se asocian con gran facilidad a lo que es. Ya, entonces por eso que se va a catalogar como un buen conductor de lo que es la electricidad. Por eso también podemos mencionar que la mayoría de las sales son solubles a lo que es el agua, ¿no es cierto? Aquí podemos mencionar lo que es la sal de mesa, podemos mencionar incluso lo que es el azúcar. Pero en el caso si pudiera extraerse el agua de todo tipo de minerales, el líquido resultante sería agua pura, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia las características físicas del agua. Luego de ello tenemos a lo que son las sales minerales. ¿Alguien me ayuda, por favor, leyendo lo que son las sales minerales? Yo listen. Ok, Gloria, muchas gracias. Las sales minerales se encuentran en pequeñas cantidades en los organismos, pero tienen importantes funciones en el metabolismo. Las sales más abundantes en los organismos son los formados por cloruros, fosfatos y carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. Se dividen en sales insolubles y solubles. Ya, muchas gracias. Entonces, en relación a lo que son las sales minerales, primero que nada, chicos, vamos a considerar y vamos a dar una característica principal de estas sales y vamos a decir que siempre van a estar ionizadas. Es decir, que cuando se hallan disueltas en el agua, estas van a tender a disolverse, ¿ya? Es por ello que vamos a considerar a las sales minerales que siempre van a estar ionizadas, ya que se disuelven en lo que es el elemento del agua. Más allá de las sales minerales ionizadas, también dentro de lo que es nuestro organismo, podemos mencionar a lo que son las sales minerales precipitadas.
ya que justamente las sales minerales, en este caso precipitadas, permiten el desarrollo de estructuras de una gran dureza, como mencionaban los estudiantes anteriormente, a lo que son los huesos, los esqueletos, dentro de algunos animales lo que son los caparazones. ¿Ya? Bueno, dentro de la lectura también nos da a conocer que podemos encontrar en ciertos elementos lo que son las sales minerales. Yo también podemos mencionar, de acuerdo a lo que se conoce, que las legumbres, en este caso proveen lo que es el hierro, lo que es el magnesio. También podemos mencionar lo que es el pescado. Es una gran fuente de lo que es el yodo, también lo que es el flúor. También dentro de algunas especies podemos mencionar lo que es el fósforo. Los lácteos. Usualmente cuando nosotros compramos una funda de leche, vemos ahí que es rico en ¿qué? Un lácteo, específicamente la leche. Calcio. ¿En? Calcio. Calcio. Correcto, ¿no es cierto? El calcio, perfecto. También podemos mencionar lo que es la carne que es una gran fuente de lo que es el hierro, de lo que es potasio, también lo que es el fósforo, ¿no es cierto? Dentro de lo que son los cereales integrales, acá podemos mencionar una gran fuente de lo que es el zinc. ¿Ya? Son algunos de los alimentos que permiten ingerir lo que son propiamente las sales minerales. ¿Ya? Entonces, yo les vuelvo a preguntar, perdón. A ver, que se me fue el internet. Chicos, yo les vuelvo a preguntar. Hemos hecho una breve descripción, una breve conceptualización de lo que es justamente el hierro, el magnesio. Voy a preguntarles están muy callados hoy día, no sé qué les pasa. Creo que el frío les está afectando mucho. Brian Ochoa, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, dígame, Liz. Ya, perfecto. Yo les mencionaba que dentro de lo que es el hierro, justamente, el magnesio, ¿en qué tipo de alimentos podemos encontrarlo, Brian? El hierro. El hierro y el magnesio. ¿En qué tipo de alimentos podemos encontrar específicamente? En chuta. No creo que en chuta encontremos eso, Brian. Vegetales, Liz. En los vegetales, en las legumbres, correcto. Muchas gracias. William Fajardo, recuérdeme, por favor, ¿en qué alimento podemos encontrar el yodo y el flúor? ¿Alguien que le ayude a William? La sal. En el pescado. En el Ya. pescado. Sí, correcto. En el pescado, justamente. Esta es una de las fuentes de alimentos que más contiene este elemento, lo que es el yodo y el flúor. A lo que es el calcio, chicos. En la leche. Leche, queso. ¿Cierto? Queso. Exacto. En todo lo que tiene que ver los derivados de los lácteos, el queso, el yogur, incluso la misma mantequilla, ¿cierto? Solo que en grandes cantidades ya se vuelve nocivo para la salud. ¿Ya? Bien, eso es en relación a lo que son las sales minerales, estimados, ¿sí? Luego de eso, ¿qué tenemos? Déjenme ver. Biomoléculas orgánicas. Ya, chicos, tenemos lo que son las biomoléculas orgánicas. ¿Puede, por favor, alguien dar lectura a lo que son biomoléculas orgánicas? Muchas gracias. Los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos conforman el principal grupo de biomoléculas orgánicas. Estos compuestos poseen estructuras basadas en carbono y son imprescindibles para la vida. La mayoría de biomoléculas son polímeros formados por la unión de pequeñas moléculas o monómeros, unidos entre sí por enlaces covalentes que permiten la unión de grupos funcionales con diferentes propiedades químicas y físicas. Muchas gracias, David.
Ya, entonces, en este caso vamos a hacer una breve descripción de cada una de estas biomoléculas justamente orgánicas. Yo al inicio de esta clase les había comentado que vamos a estudiar el carbono, ¿no es cierto? Entonces, justamente al decir que vamos a estudiar el carbono, vamos a estudiar lo que es las biomoléculas orgánicas. ¿Por qué? Porque el carbono es considerado como un elemento orgánico, pero para que sea considerado como tal, es necesario que se mezcle o que se asocie con las otras moléculas que ya habían mencionado, en este caso lo que es el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en algunos casos también lo que es el fósforo. Ya, entonces, como bien dice el compañero David, podemos mencionar que las biomoléculas conforman dentro de lo que son los seres vivos, también se encuentran desempeñando funciones como constituir la estructura celular y desempeñar actividades funcionales para la célula, ¿no es cierto? Recuerden también que habíamos hablado ya de lo que es la respiración celular, el oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vale la pena volver a destacar que al hablar de biomoléculas orgánicas, en este caso, hablamos de lo que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo también, ¿no es cierto? Dentro de lo que son las biomoléculas orgánicas, nosotros vamos a encontrar a 4 grupos, en este caso, que son imprescindibles, como decía el compañero, para la vida. En ellos vamos a encontrar lo que son los carbohidratos, eso no está en su libro. Los carbohidratos, también vamos a encontrar lo que son los lípidos, las proteínas y finalmente encontraremos a lo que son los ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, dentro de las biomoléculas orgánicas encontramos a estos 4 subgrupos, lo que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y finalmente encontramos a lo que son las proteínas. ¿Sí? No estoy seguro que eso está en su libro, por eso es algo extra, ¿sí? Dentro de lo que son los carbohidratos, ya habíamos mencionado que son una fuente de energía para las células, ¿no es cierto? Ya que estos se comportan como o desarrollan la función de dar como un combustible para la misma, ¿cierto? Están compuestos obviamente por lo que es el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Recuerden entonces que a nosotros dentro de lo que son las biomoléculas orgánicas encontramos a 4 elementos, chicos. ¿Cuáles son esos elementos? Carbohidratos, proteínas, lípidos y Ácidos nucleicos. Carbohidratos, ácidos nucleicos, Ya, correcto. Los carbohidratos, ácidos nucleicos, ¿qué más? proteínas, lípidos. Proteínas y lípidos, ¿no es cierto? Ya, y dentro, para hacer una breve descripción de lo que son los carbohidratos, podemos decir que son una fuente de energía para las células de nosotros, ¿no es cierto? Ya que estos se comportan como un combustible para la misma, ¿no es cierto? O sea, para la célula. Los carbohidratos, ¿de qué están compuestos? Los carbohidratos están compuestos, ¿verdad? Solo carbohidratos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Okay? Yo lo que les decía anteriormente, que las biomoléculas orgánicas se dividen en 4 grupos. A su vez, los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? A su vez, también los carbohidratos se van a volver a subdividir en monosacáridos y en disacáridos. Bueno, últimamente también incluían al grupo de lo que son los polisacáridos, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son los carbohidratos, como les acabo de mencionar, se van a dividir una vez más en lo que son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Pero, ¿qué es lo que son los monosacáridos, ya? Los monosacáridos, como bien lo dice su nombre, se van a caracterizar por tener una sola molécula. Entre ellos podemos encontrar lo que son la fructosa. Aquí podemos mencionar lo que son el azúcar de las frutas, ¿ya? Solo vamos a incluir este grupo. Y también incluimos lo que es la glucosa, que está presente dentro de lo que es la sangre, ¿ya? Entonces, para hacer como que una breve síntesis o una conclusión final, para que se pueda entender, decimos que dentro de las biomoléculas orgánicas encontramos a 4 grupos. Ustedes saben cuáles son estos 4 grupos, ¿no es cierto? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. A su vez, los carbohidratos vamos a definirla como un combustible, es decir, como un generador de energía para la célula, ¿no es cierto? Estos carbohidratos van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. A su vez, los carbohidratos se van a dividir en 3 grandes grupos que son, ¿cuáles eran? Los monosacáridos, ¿qué más? Polisacáridos. Los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, ¿no es cierto? Polisacáridos. Correcto, ya. Entonces decimos que los monosacáridos
son aquellos que se caracterizan por tener una sola molécula. Dentro de este grupo hacemos referencia a lo que es la fructuosa y la glucosa. La fructosa que hace referencia al azúcar de las frutas y la glucosa que está presente en la sangre. ¿Ya? Entonces, hasta aquí espero que esté claro. O tal vez alguna pregunta, chicos. ¿Cuál era el otro de monosacáridos? ¿Cuál era el siguiente? Dicen, no escuché. Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Eso está difícil. Está difícil. Es sencillo, chicos. Solo recordemos nada más. Una vez más. Hagamos como que una breve síntesis de esto, ¿sí? Ustedes me van a ir ayudando. Dentro de lo que son las biomoléculas orgánicas, encontramos a 4 grupos. ¿Cuáles son estos 4 grupos? Carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos y proteínas, ¿no es cierto? 4 grupos, ¿ya? Entonces, usualmente nosotros, dentro de lo que es la biología, tendemos a simplemente a mencionar a lo que son las iniciales. CLPA. Ya, entonces al decir CLPA, hago referencia a lo que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. CLPA. ¿Ya? Dentro de lo que son los carbohidratos, bueno, una breve definición de lo que es un carbohidrato, mencionamos que es un combustible para nuestra célula, ¿no es cierto? Que le genera justamente energía. Ya, a su vez, los carbohidratos se están dividiendo en 3 grupos, que son los monosacáridos, ¿Qué más, chicos? Monosacáridos. Los bisacáridos. Disacáridos y finalmente los polisacáridos. Ya, al decir los monosacáridos, justamente, e incluso esto creo que se ve en la materia de literatura, ¿no es cierto? Los monosílabos hace referencia a una sola sílaba, ¿no es cierto? Y los monosacáridos, entonces, en este caso, dentro de lo que es el campo de la biología, vamos a decir que hacen referencia a una sola molécula. Para hacer una ejemplificación de eso, podemos decir que se encuentra aquí la fructuosa y la glucosa. ¿Qué es la fructuosa? En este caso hacemos referencia a lo que es el azúcar de las frutas y la glucosa que está presente dentro de lo que es la sangre, ¿cierto? Luego tenemos al grupo de los disacáridos. ¿Qué se entiende por disacáridos? Si antes decía que los monosacáridos hacen referencia a una sola molécula, los disacáridos eran ¿qué? 2 moléculas. 2 moléculas, solo que en este caso los disacáridos estarán compuestos o formados por 2 monosacáridos. Es decir que de los monosacáridos se van a generar o van a producir lo que son los disacáridos. ¿Por qué? Porque los disacáridos van a estar formados por 2 moléculas de monosacáridos. En este caso podemos mencionar lo que es la sacarosa y también a lo que es la lactosa. ¿Ya? ¿Qué es la sacarosa? Es el azúcar normal, la que nosotros consumimos, y dentro de lo que es la lactosa, aquí podemos mencionar a lo que son los derivados justamente de los lácteos, ¿no es cierto? Aquí ustedes hacían referencia a lo que es la leche, el queso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos al grupo de los polisacáridos. ¿Qué es entonces los polisacáridos? Serán la combinación o la unión de 3 o más monosacáridos. Correcto. Los polisacáridos entonces serán la combinación o la unión de 3 o más monosacáridos. Un ejemplo más común en el caso de los polisacáridos podemos mencionar lo que es el almidón, ya que se encuentra constituyendo de una especie de energía, ¿ya? Que se encuentra justamente en el almidón. ¿En qué alimento podemos encontrar? En el arroz. En las papas. En las papas, usualmente. Ya dentro de lo que es las papas, justamente se encuentra concentrado una gran cantidad de lo que es el almidón, ¿sí? Entonces, eso es justamente dentro de lo que es el grupo de los carbohidratos, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros? Vamos a analizar ahora el grupo de los lípidos. ¿Estamos bien o o tenemos alguna pregunta? Bueno, entiendo que no entonces. Bueno, dentro de las biomoléculas, en este caso orgánicas, habíamos mencionado que tenemos los lípidos también. ¿A qué hace referencia los lípidos entonces? Podemos mencionar que los lípidos se encuentran constituidos o están hechos por un ácido graso y uno también que se va a conocer como glicerol.
¿ya? Entonces, los lípidos están hechos o están compuestos por un ácido graso, y a su vez también están compuestos por un elemento llamado o denominado glicerol. En este caso, ¿qué función desempeñan lo que son los lípidos? Esos van a ser generadores de energía de reserva. Es decir, que estos van a ir acumulando energía para la célula. Estos se encuentran formando o están hechos en relación a lo que es la membrana celular. Ya, a su vez también los lípidos tienen una subdivisión o una subclasificación. Estos se van a dividir en 4 grandes grupos. Podemos definir aquí lo que son la energética, la vitamínica, la estructural y la hormonal. Ya en ese orden vamos a tener a lo que son se van a dividir por funciones lo que son los lípidos, ¿sí? Primero que nada decimos que los lípidos están constituidos o están hechos, en este caso, por un ácido graso y también por un elemento conocido o denominado glicerol. La función principal de los lípidos, en este caso, van a ser conservadores o van a actuar como reserva de energía para la célula. Se van a clasificar, como les mencionaba, en 4 grandes grupos. La primera va a ser energética, la otra será estructural, vitamínica y hormonal. ¿Ya? A esto hace referencia justamente la función de los lípidos. ¿Ya? Para hacer una breve conceptualización de lo que son las diferentes subdivisiones de energética, estructural, hormonal y vitamínica, podemos mencionar en este caso que la energética son sustancias de reserva energética, de ahí su nombre, ya que se encuentran estas formando parte de las grasas en nuestro cuerpo en este caso, ¿ya? En el caso de la función estructural, podemos mencionar que se encuentran conformando la membrana celular, gracias en este caso a unos elementos conocidos como fosfolípidos. ¿Ya? Eso es dentro de lo que es la función estructural. Luego también mencionábamos a la función hormonal. En este caso vamos a mencionar que estas justamente sirven o regulan el funcionamiento del organismo. A eso hace referencia a la hormonal. Y la vitamínica, bueno, su nombre mismo lo dice, proporciona, en este caso nos va a dar o nos va a brindar sustancias que van a ser justamente para el crecimiento y para el desarrollo de nuestra célula. Algunas vitaminas en este caso están en función de los lípidos, que son la vitamina, bueno, ustedes conocen, ¿no es cierto?, los tipos de vitaminas que tenemos, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, este tipo de vitaminas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, los lípidos se van a dividir asimismo en 4 grandes grupos, como ya les mencionaba. Y de pronto, tal vez, ¿alguna pregunta, chicos? Se va a acabar el tiempo de nuevo. Listen, esto es de los lípidos, ¿no? Que se dividen en 4 grupos. Sí, Gloria. Los lípidos se dividen en 4 grandes grupos. Recuerden que en el caso de los carbohidratos se dividían en 3 grandes grupos. En el caso de los lípidos se van a dividir en 4 grandes grupos. Luego de eso tenemos a las proteínas, ¿cierto? Casi me confundo. También tenemos a lo que son las proteínas. En este caso podemos mencionar que las proteínas están compuestas o están constituidas, para que se entienda de mejor manera. Los micrófonos, por favor. Por los 4 elementos principales o esenciales que son para la vida. Entonces, las proteínas están hechas o están justamente constituidas por estos 4 elementos esenciales para la vida. ¿Cuáles eran estos 4 elementos, chicos? ¿Cuáles eran, chicos, estos 4 elementos esenciales para la vida? Los carbohidratos. Los lípidos. No. El oxígeno. Esas son biomoléculas orgánicas. El oxígeno, correcto, el carbono, el oxígeno, Nitrógeno. el nitrógeno y el hidrógeno. Chicos, recuerden. El hidrógeno. Sí, recuerden, por favor, estos 4 elementos en la prueba estarán presentes. No se olvide que
cuatro No. elementos pues, esenciales para la vida. Ya, dentro de lo que son las proteínas, bueno, acá ya tenemos un tanto más de divisiones, puesto que las proteínas se van a dividir por funciones y se van a clasificar en 5 grupos. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es la clasificación, podemos mencionar a lo que tenemos las proteínas estructurales, las proteínas hormonales también, también podemos mencionar a las proteínas de defensa, de transporte, y finalmente tenemos a las enzimáticas. Ya, no, realmente no he revisado eso en su libro. Bueno, aquí está en el cuadrito que ustedes pueden observar, elementos que componen. Ahí tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Nosotros ya hemos definido a lo que son los carbohidratos, a lo que son los lípidos, ahora estamos definiendo a lo que son las proteínas, ¿cierto? Entonces, mencionamos a que las proteínas, en este caso, se van a dividir de acuerdo a su función. De acuerdo a la función podemos mencionar que son estructurales, que son hormonales, que son de defensa, de transporte, y también podemos mencionar que son enzimáticas. Ya, dentro de este cuadrito ustedes pueden observar que se encuentra lo que estoy mencionando. ¿Ya? ¿A qué hace referencia cuando mencionamos a que las proteínas se dividen de acuerdo a las funciones en estructurales? Ya que las proteínas estructurales van a dar soporte y estructura a lo que es la célula. A eso hace referencia la estructura justamente. Dentro de lo que es la función hormonal podemos mencionar que en este caso, como ejemplificación podemos dar a lo que es la insulina, ya que la insulina regula la entrada y salida de lo que es la glucosa a nuestra célula. También podemos mencionar que nos sirve como defensa. Bueno, su nombre mismo lo dice, ¿no es cierto? Ya que ataca, bueno, por así decirlo, ataca, también destruye a lo que son los microorganismos que ingresan a la célula, ¿no es cierto? Entonces, por eso es catalogada como defensa, ¿no es cierto? También una de sus funciones nos dice que es transporte, ya que en este caso podemos mencionar que la hemoglobina lleva lo que es el elemento esencial para la vida, en este caso que es el oxígeno, hacia los pulmones. ¿Ya? Es por eso que se lo cataloga como transporte también. Y finalmente les mencionaba la función enzimática, ya que se encarga justamente de descomponer las grandes cantidades de almidones que nosotros consumimos, ¿ya? Entonces esto también se encarga de la regulación y de la descomposición de los almidones. ¿Sí? Y finalmente, para concluir, chicos, antes que se me acabe el tiempo, tenemos a los ácidos nucleicos, ¿ya? En los ácidos nucleicos, ustedes recordarán, en algún momento nosotros hablamos de lo que es el ADN y el ARN. Habíamos dicho que el ADN se lo define como el ácido desoxirribonucleico y el ARN como el ácido ribonucleico, ¿no es cierto? Recuerden que el ADN es aquel que contiene la información genética, en este caso, de la célula, y el ARN es aquel que lo interpreta. Es decir, que es aquel que copia la misma información que el ADN y lo transfiere o lo transmite. A eso hace referencia justamente los ácidos nucleicos, chicos. Si no hay ninguna pregunta antes que se nos acabe el tiempo, para concluir hasta ahí. Dicen, ¿cuáles eran los elementos esenciales para la vida? Ya, los 4 elementos esenciales para la vida teníamos el carbono, al hidrógeno, al oxígeno y el nitrógeno. Carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. 4 elementos. ¿Eso qué era, Listen? Porque yo me confundí, yo aquí he puesto proteínas divididos. Ya en este caso, lo que les acabo de mencionar, estos 4 elementos son esenciales para la vida, ¿no es cierto? Ya que se encuentran combinados dentro de lo que es el organismo, dentro de nuestro organismo. Ya lo que hace rato mencionábamos y decíamos de lo que es los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, a eso hacemos referencia a las biomoléculas orgánicas en este caso, ¿sí? Ya. Las biomoléculas orgánicas son 4, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ya a su vez los carbohidratos se dividen en 3 grupos, que son los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Luego teníamos a los lípidos, que se encuentran formados o hechos de un ácido graso y también de un elemento denominado, conocido como glicerol. También se lo dividía en 4 funciones, en este caso a los lípidos. Habíamos dicho que es una función estructural, una función energética, también habíamos mencionado la hormonal y la vitamínica.
¿ya? Dentro de lo que son también, encontrábamos a lo que son las proteínas. Habíamos dicho que las proteínas, y ustedes ya conocen, estas se van a encontrar y se la va a denominar por funciones, ya que tenemos la función estructural, la función hormonal, la función de defensa, la función enzimática y finalmente la función de transporte. Y finalmente tenemos a lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos habíamos mencionado que son el ADN y el ARN. Al hablar del ADN habíamos dicho que habla justamente de la información genética, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN es aquel que interpreta esta misma información, denominado el ácido ribonucleico.